El consultorio del Dr. Matthias Bergman se encuentra en el quinto piso de un edificio de piedra arenisca en Zúrich, no lejos del lugar donde Jung pasó gran parte de su vida. Las paredes están cubiertas de libros antiguos, sus lomos desgastados testimonian lecturas obsesivas. Una ventana grande da hacia el lago y en los días claros se puede ver la silueta de las montañas al fondo. En esta mañana gris de octubre, una mujer de 42 años entra en el consultorio. Su nombre es Clara Hoffman y lleva 3 décadas viviendo una vida que no le pertenece. Clara se sienta en el sillón de cuero frente al escritorio del Dr. Bergman. Su bolso está cuidadosamente colocado en su regazo, las manos cruzadas sobre él. Lleva un traje gris, zapatos negros bien lustrados y el cabello recogido en un moño apretado. Todo en ella habla de control, de contención, de una vida ordenada según reglas que no eligió, pero que aprendió a seguir sin cuestionamientos. El Dr. Bergman, un hombre de 65 años con el cabello blanco y ojos penetrantes, la observa en silencio durante varios momentos antes de comenzar. El Dr. Bergman le pregunta qué la ha traído hasta su consultorio. Clara respira profundamente, como si estuviera a punto de sumergirse en agua profunda. Comienza a hablar en voz baja, casi susurrando. Dice que hace 2 semanas tuvo un sueño. En el sueño, ella estaba en una casa que nunca había visto, pero de alguna manera sabía que era suya. Las habitaciones eran amplias, luminosas, decoradas con colores que ella nunca elegiría en la vida real: rojo profundo, azul índigo, púrpura. En el sueño, caminaba de una habitación a otra y en cada una había un espejo. Pero cuando se miraba en los espejos, no se veía a sí misma. En su lugar había otra mujer, alguien más joven, más salvaje, alguien que llevaba ropa de colores brillantes y reía sin razón aparente. El Dr. Bergman toma una pluma y comienza a escribir notas. No levanta la vista cuando pregunta qué sucedió después en el sueño. Clara continúa. Dice que en el momento en que se dio cuenta de que la mujer en el espejo no era ella, sintió pánico. Intentó salir de la casa, pero todas las puertas estaban cerradas. Las ventanas eran demasiado altas. Corrió de una habitación a otra buscando una salida, y en cada habitación encontraba más espejos, y en cada espejo estaba esa otra mujer, ahora sonriendo de una manera que parecía burlona. Finalmente, Clara encontró una ventana que no estaba cerrada. Saltó, y entonces se despertó. El Dr. Bergman deja la pluma sobre el escritorio y se recuesta en su silla. Pregunta a Clara si conoce la teoría junguiana de la individuación. Clara niega con la cabeza. Ella no es académica, dice. Ella es contadora. Trabaja en una empresa de auditoría desde hace 16 años. El Dr. Bergman asiente, como si esto confirmara algo que ya sabía. Entonces comienza a explicar. Explica que Carl Jung, el gran psicólogo suizo cuya oficina no estaba muy lejos de donde están en ese momento, desarrolló una teoría sobre el viaje psicológico de cada ser humano hacia la completitud. Llamó a este proceso individuación. No es simplemente el proceso de convertirse en un adulto o de alcanzar la madurez psicológica. Es algo más profundo y más peligroso. Es el proceso de convertirse en quien realmente somos, en lugar de quien nos enseñaron a ser. El Dr. Bergman se levanta y camina hacia la ventana. Desde allí contempla la ciudad de Zúrich. Continúa hablando. Dice que cuando nacemos somos tablas en blanco. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestra cultura, nos pintan sobre esta tabla en blanco. Nos dicen quiénes somos, qué debemos querer, cómo debemos vernos, qué es aceptable y qué no lo es. Durante la niñez y la adolescencia, esta programación es casi total. No tenemos defensa contra ella. Simplemente la absorbemos como una esponja absorbe el agua. Se vuelve hacia Clara nuevamente, pero dice que cuando llegamos a la edad adulta, especialmente en la mediana edad, algo comienza a cambiar. Jung lo llamaba la llamada del alma. Una voz interior comienza a quejarse. Esta voz dice que algo no está bien, que estamos viviendo una vida que no es realmente nuestra, que existe otra versión de nosotros mismos que hemos dejado morir hace mucho tiempo. La individuación es el proceso de responder a esa llamada, de recuperar esas partes de nosotros mismos que fueron reprimidas, negadas, sacrificadas en el altar de la aceptación social. Clara escucha todo esto con las manos cada vez más relajadas. Su bolso ha caído a un lado de la silla.
Cuando el doctor Bergman termina de hablar, ella hace una pregunta. Pregunta si su sueño tiene algo que ver con esto. El doctor Bergman sonríe ligeramente. Dice que ese sueño es exactamente lo que significa la individuación. La mujer joven en los espejos es ella misma. Es la Clara que ella habría sido si no hubiera pasado su vida entera tratando de complacer a otros, de ser correcta, de ser aceptable. Durante los siguientes minutos, el doctor Bergman guía a Clara a través de su historia de vida. Clara nació en Berna, la hija única de un padre profesor de matemáticas y una madre que renunció a su carrera para dedicarse a la familia. Su padre era un hombre serio, ordenado, que creía que la creatividad era autoindulgencia. Su madre era una mujer tímida que parecía haber desaparecido dentro de su rol de esposa y madre. Clara creció en un hogar donde el éxito académico era valorado, donde las emociones eran sospechosas, donde la excentricidad era castigada con silencio. A los 8 años, Clara escribía poesía. Su maestro de la escuela encontró sus poemas y los mostró a su padre con entusiasmo, creyendo que eran magníficos. Su padre los leyó en silencio. Luego le preguntó a Clara si sus calificaciones en matemáticas eran tan buenas como sus poemas. Clara comprendió el mensaje. Los poemas desaparecieron. Ella canalizó su energía hacia las matemáticas y eventualmente hacia la contabilidad. Era seguro, era útil, era aceptable. A los 25 años, Clara conoció a un hombre llamado Stefan en la universidad. Stefan era psicólogo. Era interesante, apasionado por sus ideas, y parecía ser exactamente el tipo de hombre que alguien como ella debería tener. Se casaron 2 años después. Los primeros años fueron bien. Tuvieron 2 hijos, una niña y un niño. La vida de Clara se estructuró alrededor de ser una buena esposa y una buena madre. Su carrera avanzó, pero siempre en segundo lugar. Cuando los niños eran pequeños, ella trabajaba a tiempo parcial. Cuando comenzaron la escuela, ella volvió a tiempo completo, pero siempre con la culpa de que no estaba haciendo lo suficiente en casa. Stefan parecía tener todo lo que necesitaba de ella. Ella mantenía el hogar funcionando sin problemas. Ella era una madre presente. Ella nunca lo avergonzaba en público, pero no recuerda la última vez que Stefan le preguntó qué quería ella, qué soñaba, qué le hacía feliz más allá de las obligaciones familiares. Y ella no recuerda haber hecho esas preguntas sobre sí misma tampoco. El doctor Bergman pregunta a Clara cuándo comenzó todo esto a cambiar. Clara es silenciosa durante un largo tiempo. Luego dice que hace alrededor de 1 año, después de una revisión de rutina con su médico, el doctor le dijo que tenía presión arterial alta. Nada alarmante, pero un signo de que su cuerpo estaba bajo estrés. El médico sugirió que redujera su carga de trabajo. Clara tomó esto como una señal de que debía intentar vivir mejor, pero en realidad fue mucho más que eso. En esa misma época, su madre sufrió un accidente cerebrovascular. Pasó 2 semanas en el hospital. Clara fue a verla cada día. Vio a su madre, una mujer de 72 años que pasó 55 años cuidando a otros, tendida en una cama de hospital, consciente pero incapaz de hablar. Se recuperó parcialmente, pero la enfermedad la cambió. Clara la visitó un mes después del incidente y encontró a su madre sentada en una silla en el patio del hogar donde estaba convaleciente. Su madre la miró fijamente durante largo tiempo. Luego, con dificultad, logró articular algunas palabras. Dijo a Clara que no hiciera lo mismo que ella, que no desperdiciara su vida, que si no lo hacía ahora, nunca lo haría. Clara lloró. No sabía bien por qué estaba llorando. ¿Llorar por su madre? ¿Llorar por sí misma? Probablemente ambos. Pero en ese momento algo cambió adentro de ella. Comenzó a escuchar esa voz que el doctor Bergman estaba describiendo ahora. La voz que decía que algo no estaba bien. A partir de ese momento, Clara comenzó a hacer cosas pequeñas, cosas que parecían insignificantes, pero que le provocaban una sensación de culpa tan profunda que casi no podía tolerarla. Comenzó a tomar desayuno sola en un café los domingos por la mañana, leyendo libros de poesía en lugar de los periódicos de negocios que solía leer. Comenzó a tomar una clase de pintura una noche a la semana, algo que siempre había querido hacer, pero nunca se permitió. Comenzó a tener conversaciones con Stefan sobre sus sentimientos, sus preocupaciones, sus sueños, algo que habían dejado de hacer años atrás. Stefan no lo entendía, parecía molesto por estos cambios.
Cuando ella mencionaba la clase de pintura, él preguntaba si eso significaba que no estaría disponible para las cenas de negocios, a las que sabía que ella asistía sin entusiasmo, pero con obediencia perfecta. Cuando ella hablaba sobre sus sentimientos, él sugería que estaba siendo demasiado emocional, demasiado introspectiva, demasiado autoenfocada. La palabra que usó fue egoísta. Clara comparte esto con el Dr. Bergman y vuelve a llorar. Dice que cuando Stefan la llamó egoísta, ella sintió que algo se quebraba dentro de ella, porque toda su vida ella había estructurado su identidad alrededor de no ser egoísta. La bondad, el sacrificio, la negación de sí misma, estos eran sus valores centrales. Escuchar eso de Stefan fue como escuchar que todo lo que era, todo lo que había sido, estaba mal. Pero entonces sucedió algo extraño. En lugar de volver a conformarse, en lugar de abandonar sus pequeñas rebeliones, Clara sintió que algo dentro de ella se endurecía. Continuó asistiendo a la clase de pintura, continuó desayunando sola en los cafés, continuó siendo honesta sobre sus sentimientos, y con cada acto pequeño de autonomía, Clara comenzó a sentir algo que no había sentido en años: libertad. Una libertad pequeña y aterradora al mismo tiempo. Pero la libertad tiene un precio. Esto es lo que el Dr. Bergman quiere que entienda Clara, lo que quiere que todos entendiéramos. La individuación, este proceso de convertirse en nosotros mismos, no es un triunfo fácil. No es una novela romántica donde la heroína descubre su verdadero yo y todos viven felices para siempre. Es una tragedia, es una muerte, y en su muerte hay pérdida. El Dr. Bergman se sienta nuevamente frente a Clara. Su voz se vuelve más baja, más seria. Dice que hay un precio que se debe pagar por la individuación. El primer precio es la inocencia. Cuando aceptamos que la vida que hemos vivido no es completamente nuestra, cuando reconocemos que hemos sido programados, moldeados, controlados, no podemos volver a la inocencia de no saber. No podemos pretender que no sabemos que podríamos ser diferentes. No podemos vivir de la misma manera ingenuamente después de esto. El segundo precio es la relación con nuestros padres. Para poder individuarnos, debemos reconocer que nuestros padres, sin importar cuán bien intencionados fueran, también nos limitan, también nos reprimen, también nos moldean según su propia neurosis, sus propios miedos, sus propias limitaciones. Para poder ser nosotros mismos, a menudo necesitamos alejarnos de ellos, emocionalmente, si no físicamente. Esto es un duelo. Es la muerte de la idea de los padres perfectos. Es la muerte del hijo perfecto que esperaban. El tercer precio es a menudo nuestras amistades. Las personas en nuestras vidas, los amigos que elegimos hace años, a menudo nos eligen porque encajamos perfectamente en sus vidas, porque jugamos un rol específico, porque somos versiones de nosotros mismos que son compatibles con sus vidas. Cuando comenzamos a cambiar, cuando comenzamos a alejarnos de los roles que hemos estado jugando, estas amistades a menudo se desmoronan. Nuestros viejos amigos ya no nos reconocen. Nos acusan de ser diferentes, de ser pretenciosos, de traicionarlos. A veces tienen razón. Hemos dejado de ser la persona en la que confiaron. Pero hay otro precio, dice el Dr. Bergman. Un precio que es aún más profundo y más doloroso. Es la muerte de nuestro matrimonio, o al menos de ciertas relaciones románticas. Porque la mayoría de nuestros matrimonios, si somos honestos, no se basan en el amor verdadero entre dos personas completas. Se basan en acuerdos, en roles, en necesidades complementarias. Él es el fuerte, ella es la débil, él es el proveedor, ella es la que cuida, él es el que piensa, ella es la que siente, ella es el caballero blanco, él es la damisela en apuros. Cuando uno de los socios comienza a individuarse, cuando uno de ellos comienza a reclamar las partes de sí mismos que sacrificaron por el acuerdo se rompe. Clara escucha esto con los ojos muy abiertos. Pregunta al Dr. Bergman si está diciendo que su matrimonio está terminado. El Dr. Bergman no responde directamente. En su lugar, pregunta a Clara cuándo fue la última vez que ella y Stefan tuvieron relaciones sexuales. Clara se sonroja. Dice que fue hace 3 meses. Antes de eso fueron 6 meses. En realidad, dice ahora que lo piensa, el sexo entre ellos se ha vuelto menos frecuente y menos satisfactorio durante años. Pero ella siempre lo atribuyó al estrés.
a la edad, a la rutina del matrimonio. El doctor Bergman pregunta si Clara cree que puede ser algo más. Pregunta si Clara cree que Stefan puede sentir este cambio en ella, esta nueva energía, esta nueva autonomía, y si esto lo asusta. Pregunta si Clara cree que Stefan puede estar alejándose porque siente que ella se está convirtiendo en alguien que él no reconoce y no controla. Clara no responde con palabras, simplemente asiente, y sus ojos se llenan de lágrimas nuevamente. El doctor Bergman continúa. Dice que la individuación es a menudo lo que destruye los matrimonios que fueron construidos sobre dinámicas no saludables. Y si es honesto, la mayoría de los matrimonios contienen al menos algunos elementos de dinámicas no saludables. La mujer abandona su carrera para apoyar al hombre. El hombre controla el dinero. La mujer es responsable del hogar y los niños. El hombre es responsable de ser fuerte y no mostrar vulnerabilidad. Estos acuerdos se sienten normales, incluso naturales, porque toda nuestra cultura está construida sobre ellos. Pero son acuerdos en los que una o ambas personas se amputarían a sí mismas psicológicamente. Y lo que sucede durante la individuación es que una de las personas comienza a rechazar esta amputación. Comienza a decir que quiere sus miembros de vuelta, quiere su sexualidad de vuelta, quiere su poder de vuelta, quiere su voz de vuelta. Pregunta si Clara reconoce esto sucediendo en su propio matrimonio. Clara dice que sí. Dice que desde que comenzó a asistir a la clase de pintura, desde que comenzó a ser honesta sobre sus sentimientos, algo ha cambiado entre ella y Stefan. Él está más distante, se retira al dormitorio más temprano, pasa más tiempo en su consultorio hablando con sus pacientes. En sus sesiones, Stefan trabaja con parejas y familias. Clara siempre supo que era bueno en esto. Pero ahora se pregunta si está usando su trabajo como una forma de escapar de su propia relación que se está desmoronando. El doctor Bergman pregunta si Clara siente resentimiento hacia Stefan. Clara responde lentamente. No sé si sea resentimiento, dice. Es más como decepción, porque pensé que cuando fuera honesta con él, cuando le dijera que necesitaba cambios en nuestra relación, cuando le dijera que necesitaba espacio para mis propios sueños y necesidades, él lo entendería. Pensé que él, siendo psicólogo, comprendería estos procesos. Pensé que podríamos trabajar en esto juntos, pero parece como si él lo viera como una amenaza, como si dijera que necesito vivir mi propia vida fuera de ser su esposa, fuera equivalente a decirle que lo estaba dejando. El doctor Bergman asiente. Esto es común, dice, porque lo que está sucediendo es que Clara está violando un acuerdo implícito. El acuerdo era que ella sería la esposa que lo apoya, la madre dedicada, la que mantiene el hogar, y ella haría esto a cambio de seguridad, de ser cuidada, de tener su vida determinada por el rol que juega en la vida de alguien más. Cuando Clara comienza a decir que quiere más, que quiere definir su propia vida, está violando el acuerdo. Y Stefan, incluso si no puede articularlo, siente esta violación, se siente como una traición. Pero aquí está lo trágico, continúa el doctor Bergman. El acuerdo en sí era trágico. Era un acuerdo que requeriría que Clara muriera lentamente a través de la negación de sí misma. Era un acuerdo que requería que Stefan jugara el rol del hombre fuerte que no necesita nada, que no está permitido ser vulnerable, que tiene todo bajo control. Ambas personas estaban muriendo en este acuerdo, pero al menos estaban muriendo juntas, cómodamente, sin tener que enfrentar el terror de ser realmente vistos. Ahora, dice el doctor Bergman, Clara está siendo vista. O más bien, Clara se está viendo a sí misma por primera vez, y Stefan está siendo desafiado a hacer lo mismo. Pero Stefan no está listo. Podría estar listo. Podría elegir el cambio. Podría elegir la individuación junto a Clara. Pero esto requeriría que él también muriera, que también renunciara a sus propias defensas, que también reconociera sus propias limitaciones y miedos. Muchas personas no pueden hacer esto. Muchas personas eligen quedarse con lo conocido, incluso si es doloroso. Clara pregunta si esto significa que su matrimonio está terminado. El doctor Bergman dice que no lo sabe, pero sabe que el matrimonio que tenían está terminado. No puede continuar de la manera que era, porque Clara no puede volver a meterse en la caja de la que acaba de escapar. Ella podría intentar por un tiempo, pero la voz interior, la llamada del alma que Jung describía, seguiría siendo escuchada.
La rabia acumulada de una vida vivida sin elegir se construiría. Y eventualmente, ella explotaría, o se deprimiría, o simplemente desaparecería dentro de sí misma. Pregunta a Clara si está dispuesta a pagar este precio. Pregunta si está dispuesta a arriesgar su matrimonio, arriesgar la estabilidad de su vida, por la posibilidad de ser ella misma. Pregunta si está dispuesta a perder todo lo que ha sido en la esperanza de convertirse en quien podría ser. Clara permanece en silencio durante un largo tiempo. Las gotas de lluvia comienzan a caer contra la ventana. El sonido es suave, tranquilizador. Finalmente, Clara dice que no sabe. Dice que durante todos sus años de vida le han enseñado que el costo personal es menos importante que la responsabilidad hacia otros. Le han enseñado que el sacrificio es virtud. Le han enseñado que el egoísmo es el mayor pecado. Y ahora se le dice que debe ser egoísta, que debe poner su propia necesidad de ser ella misma por encima de la estabilidad de su matrimonio. Dice que no sabe cómo hacer eso sin sentirse como una persona terrible. El doctor Bergman se inclina hacia adelante. Su voz se vuelve gentil pero firme. Dice que esto es el corazón del dilema. Dice que la sociedad ha entrenado a las mujeres como Clara para creer que el cuidado de sí mismas es egoísmo destructivo, que la necesidad propia es algo de lo que avergonzarse, que una buena mujer es aquella que puede sacrificar todo y sonreír mientras lo hace. Y esto ha creado generaciones de mujeres que han visto sus propias vidas desaparecer, han visto sus propios sueños morir y se han conformado con la vida de ser la esposa de alguien más, la madre de alguien más, la asistente de la vida de alguien más. Pero aquí está la verdad que le quiero que entienda, dice. Si no amas a ti misma lo suficiente como para insistir en vivir tu propia vida, no puedes amar genuinamente a nadie más. Porque el amor que estás dando viene desde un lugar de vacío, de necesidad, de dependencia. Es amor transaccional, es amor que espera retorno, es amor que se convierte en resentimiento cuando el retorno no viene. Dice que durante la última década ha visto innumerables parejas en su consultorio que llegan al punto en que una de las personas ha comenzado a individuarse y en casi todos los casos, la otra persona siente pánico, sienten que están siendo abandonados, sienten que la persona que aman los está dejando atrás. A veces la pareja puede crecer juntos, puede acompañarse mutuamente en el viaje de la individuación, pero a menudo el matrimonio termina. Y sí, es trágico, pero la alternativa es estar atrapado en un matrimonio donde una o ambas personas han muerto psicológicamente. Clara pregunta, ¿qué sucede entonces con sus hijos? Pregunta, ¿cómo puede hacer esto a sus hijos? El doctor Bergman responde que sus hijos, que ahora tienen 16 y 18 años, aprenderán más de ver a su madre viviendo una vida auténtica que de verla sacrificarse a sí misma. Aprenderán que es posible cambiar, que es posible crecer, que es posible elegir quienes quieren ser incluso si eso significa dejar atrás lo conocido. O dice, si Clara elige seguir el camino de la negación de sí misma, sus hijos aprenderán eso también. Aprenderán a sacrificarse y probablemente repetirán los mismos patrones en sus propias vidas. Pregunta a Clara si sus padres fueron felices. Clara dice que probablemente no. Dice que su padre murió hace 5 años de un ataque cardíaco a los 68 años. Ella siempre ha creído que murió de estrés, de una vida vivida bajo el control, de la represión de sus propias necesidades. Dice que su madre pasó la mayor parte de su vida en una depresión baja, siempre sintiéndose insatisfecha, pero nunca teniendo la idea de que ella podría cambiar nada al respecto. El doctor Bergman dice que esto es importante. Dice que la investigación psicológica ha demostrado que los patrones no saludables se transmiten de generación en generación. El padre neurótico de Clara crió a Clara neurótica. La madre deprimida de Clara crió a Clara para buscar felicidad a través de las relaciones, en lugar de a través de sí misma. Y ahora, sus propios hijos están aprendiendo estos patrones. Si Clara quiere romper la cadena, tiene que estar dispuesta a hacerlo. Tiene que estar dispuesta a ser diferente de lo que le fue modelado. Tiene que estar dispuesta a ser el primer eslabón en la cadena que se rompe. Clara pregunta al doctor Bergman si él cree que su matrimonio es salvable. El doctor Bergman dice que todo es salvable si ambas personas están dispuestas a trabajar en ello.
Pero salvable no significa volver a lo que era, significa transformarse, significa que tanto Clara como Stefan tendrían que estar dispuestos a pasar por el proceso de la individuación, tendrían que estar dispuestos a verse el uno al otro como personas completas, con sus propias necesidades, sus propios sueños, sus propias neurosis, en lugar de como roles complementarios. Esto requeriría que Stefan también renunciara a su control, que también enfrentara sus propios miedos. Pero, dice, Stefan aún no está listo para eso. Podría estar listo en el futuro, o nunca podría estarlo. Clara no puede esperar para que él lo haga. Clara tiene que continuar con su propio viaje, independientemente, porque el costo de no hacerlo es demasiado alto. El costo es convertirse en su madre, es despertar a los 72 años con una vida que nunca fue elegida. Clara sale del consultorio del Dr. Bergman 3 horas después. El tiempo había pasado sin que ella se diera cuenta. Su mente está en un torbellino. Toda su vida, ella ha creído que la individuación era un lujo, algo que otras personas hacían, personas que eran de alguna manera más especiales, más valientes, más liberadas. Pero ahora, el Dr. Bergman le ha dicho que es un imperativo, una necesidad psicológica, tanto como la comida es una necesidad física, y el costo de negarla es la lenta muerte del alma. En los siguientes meses, Clara comienza a hacer cambios. Continúa asistiendo a su clase de pintura, pero ahora añade una clase de escritura. Empieza a escribir poesía nuevamente, por primera vez desde los 8 años. Sus poemas son terribles al principio, son demasiado directos, demasiado emocionales, carecen de habilidad, pero la habilidad volverá. Ahora, la necesidad de expresar lo que está dentro es más importante que la necesidad de expresarlo bien. Comienza a pasar menos tiempo en el trabajo. Solicita una reducción en su carga de trabajo. Sus colegas están sorprendidos. Para ellos, Clara siempre ha sido la persona en la que podían confiar para trabajar horas extras, para asumir los proyectos difíciles, para nunca quejarse. Verla priorizar su propio tiempo es perturbador. Algunos de ellos la apoyan, otros la critican. Algunos simplemente la evitan, como si la falta de compromiso de Clara con el sacrificio fuera contagiosa. Su matrimonio se tensa cada vez más. Stefan comienza a dormir en la habitación de invitados. Dice que Clara ronca. Ella sabe que no es verdad. Stefan nunca ha mencionado los ronquidos antes, pero ella no discute. La verdad es que ambos necesitan espacio. Stefan está tratando de procesar lo que le está sucediendo a su matrimonio, y Clara está usando el espacio para respirar, para existir, sin tener que estar constantemente consciente de las necesidades del otro. Una noche, Stefan regresa a casa de trabajo y encuentras 2 bolsas de viaje en el dormitorio. Pregunta qué significan. Clara dice que se va a pasar el fin de semana en las montañas. Sola. Quiere estar sola durante unos días. Necesita tiempo para pensar, para pintar, para estar con ella misma. Stefan responde que eso es inaceptable. Dice que ella tiene responsabilidades con su familia. Dice que su comportamiento es egoísta e inmaturo. Dice que se está comportando como una adolescente, no como una mujer adulta que está casada. En el pasado, estas palabras habrían penetrado en el corazón de Clara. Habría sentido la culpa, el pánico, la necesidad desesperada de hacer las cosas bien nuevamente, pero algo ha cambiado dentro de ella. La voz que el Dr. Bergman mencionó, la voz de su propia psique, se ha vuelto demasiado fuerte para ignorarla. Clara se vuelve hacia Stefan y dice tranquilamente que ella necesita esto, y que con o sin su aprobación, ella va a ir. Stefan la mira con una expresión que Clara nunca ha visto en su rostro antes. Parece como si ella lo hubiera golpeado. Sus ojos están llenos de pánico, de rabia, de una sensación de pérdida. Y en ese momento, Clara entiende algo crucial. Entiende que Stefan no es malvado. No es un controlador malicioso. Es un hombre que ha pasado toda su vida siendo entrenado para creer que está en control y que si puede mantener a su esposa satisfecha, si puede mantener su vida ordenada y bajo control, entonces él está cumpliendo su rol como esposo. Y ahora su esposa le está diciendo que ella no es una cosa que controlar, que ella es una persona con sus propias necesidades, y esto lo aterroriza. Clara ve a Stefan aterrorizado y siente compasión.
Pero ella también siente determinación, porque comprende que si ella cede ahora, si ella renuncia a este viaje, entonces está renunciando a todo. Está diciendo que el comodidad de Stefan, su necesidad de control, sus miedos, son más importantes que su propia necesidad de existir. Y ella no puede hacer eso. Ella no puede vivir así. Va a las montañas de todas formas. Durante esos 3 días de soledad, Clara experimenta algo que nunca había experimentado antes. Soledad verdadera. No la soledad de estar rodeada de gente pero sentirse sola, sino la soledad de estar completamente consigo misma. Se despierta cuando se le antoja, come lo que quiere, pinta durante horas, se sienta frente al lago y simplemente respira. Por la noche escribe en su diario. Las páginas se llenan de palabras que nunca se permitió pensar, menos aún decir. Escribe sobre la rabia, escribe sobre años de sonreír cuando quería llorar. Escribe sobre años de fingir que estaba satisfecha cuando quería gritar. Escribe sobre los sacrificios que hizo, no porque fueran realmente necesarios, sino porque le enseñaron que era su deber sacrificarse. Y luego escribe sobre la culpa de no querer sacrificarse, la culpa de ser egoísta, la culpa de no ser la mujer que todos creían que era. Pero mientras escribe, algo sucede. La culpa comienza a transformarse. Ve la culpa como lo que realmente es, no como un signo moral de que está haciendo algo mal, sino como un signo de que está violando las reglas que internalizó hace mucho tiempo. La culpa es el eco de la voz de su padre. La culpa es el eco de todas las veces que fue reprimida, criticada, hecha sentir que era demasiado. Pero ella no tiene que obedecer ese eco más. Ella puede reconocer su existencia sin dejar que gobierne su vida. Cuando regresa a Zúrich, la atmósfera en el hogar es tensa. Stefan no la saluda cuando llega. Sus hijos, que están en el colegio pero son lo suficientemente viejos para detectar la tensión en el aire, están cautelosos. La cena que noche es silenciosa. Nadie dice mucho. Su hija, Ana, que tiene 18 años, intenta hacer una broma sobre algo que sucedió en la escuela. Nadie ríe. Su hijo, Lucas, que tiene 16 años, come rápidamente y luego se excusa para ir a su habitación. Después de que los niños se retiran, Stefan y Clara se quedan en la sala de estar. Finalmente, Stefan habla. Dice que esto no puede continuar. Dice que necesita saber dónde está esta aventura llevando a su matrimonio. Dice que necesita saber si Clara todavía lo ama, si ella todavía quiere estar casada con él, o si simplemente está en el proceso de abandonarlo lentamente. Clara responde con la verdad, una verdad que duele tanto al decirla como al escucharla. Dice que todavía ama a Stefan, pero dice que el amor no es suficiente, porque el amor entre ellos fue construido sobre una base quebrada. Fue construido sobre acuerdos no hablados, en los que ella sería menos para que él pudiera ser más, en el que ella negaría sus necesidades para que él pudiera estar cómodo. Y ella no puede seguir así. Ella no puede amar de esa manera. Pregunta a Stefan si él quiere que ella renuncie a ella misma por él. Pregunta si eso es lo que quiere que ella sea, una versión de sí misma que es solo lo que él necesita. Stefan no responde inmediatamente. Cuando finalmente lo hace, dice que solo quiere que ella sea feliz, pero luego añade, casi sin querer, que desearía que ella pudiera ser feliz de la manera que ella era antes, que fuera más fácil cuando ella parecía satisfecha con la vida que tenían. Clara entiende lo que quiere decir. Entiende que Stefan está pidiendo que ella vuelva a la versión de sí misma que no lo asustaba, que no lo desafiaba, que no cuestionaba el orden de su mundo. Y ella siente lástima por él, pero también siente claridad, porque sabe que ella no puede hacer eso. Y si ella intenta hacerlo, si ella finge ser esa versión de sí misma por el bien de la paz en su matrimonio, entonces ella estará eligiendo la muerte lenta nuevamente. Y no puede hacer eso. Durante los próximos meses, las cosas se vuelven aún más desagradables. Consultan a un consejero matrimonial. El consejero, una mujer de 50 años llamada Dr. Erickson, es competente pero limitada por la realidad fundamental de la situación. Stefan y Clara quieren cosas diferentes. Stefan quiere que las cosas vuelvan a ser como eran. Clara quiere que las cosas cambien radicalmente. No hay compromiso que pueda reconciliar estos dos deseos. Durante una sesión, Dr. Erickson pregunta a Stefan si está dispuesto a entrar en terapia individual.
Pregunta si está dispuesto a examinar sus propias necesidades de control, sus propios miedos. Stefan dice que sí, pero 2 meses después ha dejado la terapia. Dice que no le está ayudando. Lo que realmente quiere decir es que la terapia estaba comenzando a cuestionar sus propias defensas, sus propias justificaciones para cómo ha tratado a Clara, y él no quiere ver eso. Es más fácil culpar a Clara por los cambios, por su egoísmo, por su ingratitud, así que el matrimonio continúa deteriorándose. Stefan y Clara duermen en camas separadas permanentemente, comen comidas separadas o comen juntos en silencio tenso. Pasan tiempos separados tanto como sea posible. Siguen siendo una familia en la forma, pero la sustancia del matrimonio se ha ido. Es como una casa donde las paredes todavía están de pie, pero el interior se ha vaciado. Clara continúa con su vida. Continúa con la pintura y la escritura. Comienza a hacer más amigos que no conocen al viejo Stefan, amigos que la animan a ser ella misma, que apoyan sus cambios, que no la culpan por disolver su matrimonio. Pero ella también pierde amigos, amigos que han estado con ella durante años, amigos que fueron amigos con ella y Stefan como pareja, comienzan a distanciarse. Ella escucha a través de otros que está siendo presentada como una mujer que tuvo una crisis de mediana edad, que abandonó a su familia por sus propios caprichos. Ella escucha que la gente dice que Stefan es una víctima, que es un hombre que solo intentaba ser un buen esposo, y ella lo traicionó por ser egoísta. Esta es una parte de la pérdida que ella no anticipó completamente. No solo está perdiendo su matrimonio, está perdiendo su lugar en una comunidad. Está perdiendo la identidad de ser la esposa del psicólogo exitoso. Está perdiendo la narrativa en la que era la buena esposa, la mujer leal, la mártir silenciosa que soportaba todo con una sonrisa. Ahora ella es la mujer que lo dejó. Ella es la mujer que tuvo una crisis de mediana edad. Ella es la mujer que fue demasiado emocional, demasiado impulsiva, demasiado poco práctica. Ella es la mujer que priorizó su propia felicidad sobre la estabilidad de su familia. Y aquí está lo más difícil de todo. Una parte de ella está de acuerdo. Una parte de ella siente que ella es un poco egoísta. Una parte de ella se pregunta si hizo lo correcto. Una parte de ella echa de menos la simplicidad de su vida anterior, cuando sabía quién era y cuál era su rol, incluso si ese rol era sofocante. 18 meses después del viaje a las montañas, Clara y Stefan hablan sobre el divorcio. No es una conversación dramática, es una conversación cansada, triste, entre dos personas que se aman, pero que no pueden vivir juntas. Stefan dice que no quiere pelear por la custodia de los niños. Ambos tienen 16 y 18 años ahora, y probablemente deberían poder decidir por sí mismos con quién quieren vivir. Los niños eligen estar con su madre, o más específicamente, Ana, que está en su primer año de universidad, elige vivir con su padre durante los años escolares porque su universidad está más cerca. Y Lucas elige quedarse con su madre porque, como dice, sin rodeos, su padre está amargado y es difícil de vivir. Stefan se muda a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad. La casa que habían compartido durante 15 años, la casa que Clara pasó años decorando y cuidando, debe ser vendida para dividir los bienes. Clara elige no comprar la mitad de los bienes de Stefan, elige quedarse con la casa y comenzar de nuevo, elige tomar un riesgo, pero la venta de la casa es difícil. Mostrar la casa a los potenciales compradores significa mostrar todos los lugares donde las cosas buenas sucedieron, donde su matrimonio fue feliz o al menos parecía serlo. Significa ver a otros imaginarse viviendo la vida que ella está dejando atrás. Significa aceptar que este capítulo de su vida es realmente, irrevocablemente terminado. Cuando finalmente la casa se vende, Clara se permite un día para llorar. Se sienta en el piso vacío de lo que fue su sala de estar y llora por todo. Llora por el matrimonio que murió. Llora por la versión de sí misma que murió. Llora por los años que pasó viviendo una vida que no eligió. Llora por el precio que ha pagado por la individuación. Pero luego, cuando termina de llorar, hace algo que nunca permitió que sucediera en todos los años de su matrimonio. Hace exactamente lo que quiere hacer. Llama a una amiga que hizo en su clase de pintura. Va a un café, pide un pedazo enorme de pastel y un capuchino. Se sienta en la ventana y mira a la gente pasar.
No piensa en nada especial, simplemente existe y es feliz. 5 años después, Clara ha construido una vida que es completamente diferente de la que vivía antes. Es una vida más pequeña en muchas formas. Su salario es más bajo porque trabaja a tiempo parcial. Su círculo social es más pequeño porque muchas de las amistades de su matrimonio se desvanecieron. Su vida es menos estructurada, menos predecible, menos segura. Pero su vida es suya, completamente, inequívocamente suya. Ella vive en un apartamento en el barrio artístico de Zúrich. Las paredes están cubiertas con sus propias pinturas. Su habitación es un taller donde escribe durante el día. 2 de sus poemas han sido publicados en una revista literaria. Ella enseña clases de pintura a otros adultos que, como ella, pasaron años reprimiendo sus necesidades creativas. Es una vida modesta, no es rica, pero es auténtica. Sus relaciones con sus hijos son diferentes ahora. Tienen 22 y 20 años. Ambos están en la universidad. Lucas estudia psicología, probablemente inspirado por su padre, pero con una perspectiva diferente de cómo debería practicarse la psicología. Ana estudia artes. Ambos respetan a su madre. Ven que ella tuvo el coraje de cambiar su vida cuando la mayoría de las personas habrían tomado el camino más fácil. No necesariamente aprueban todo lo que hizo, pero la respetan. Stefan se ha vuelto a casar. Se casó con una mujer 5 años más joven, una mujer que nuevamente parece estar en el mismo patrón, ser la esposa de apoyo, ser menos para que él pueda ser más. Clara siente compasión por esta nueva esposa. Sabe que probablemente, en 20 años, esta mujer experimentará exactamente lo que ella experimentó, pero también sabe que no es su responsabilidad salvarla. Todos tenemos que aprender nuestras propias lecciones. Un día, Clara se encuentra con Stefan en un café. Es la primera vez que se ven en 2 años. Aparte de intercambios breves en eventos familiares, Stefan se ve más viejo, tiene más canas, parece cansado. Se sientan juntos incómodamente durante un tiempo. Luego Stefan dice algo que lo sorprende. Dice que vio uno de los poemas de Clara publicado en la revista. Dice que nunca supo que ella fuera una poeta. Clara responde que ella tampoco lo supo durante 32 años. Stefan piensa en esto durante un momento. Luego dice que a veces piensa en qué habría sucedido si hubiera podido cambiar, si hubiera podido apoyar sus sueños en lugar de sentirse amenazado por ellos. Dice que probablemente seguirían juntos. Clara responde honestamente. Dice que no lo sabe. Dice que ambos tenían que pasar por lo que pasaron. Stefan tenía que aprender que no puede controlar su vida. Ella tenía que aprender que su propia vida tiene valor. Dice que el divorcio fue trágico, pero que la vida que vivían antes del divorcio, la vida donde ella estaba muriendo lentamente, también era trágica. Stefan asiente. Se ve como si quisiera decir más, pero no puede encontrar las palabras, así que simplemente se levanta, le desea todo lo mejor y se va. Clara nunca lo vuelve a ver. Años después, una mujer joven entra en la oficina del Dr. Bergman. Es la hija de Clara, Ana. Ella también tiene 42 años. Ella también está comenzando a sentir que algo no está bien en su vida. Dr. Bergman sonríe porque reconoce el patrón. Reconoce que la individuación es un viaje que debe hacer cada generación por sí misma. No puede ser evitada, no puede ser saltada, pero espera que esta vez, cuando Ana haga su propia llamada del alma, haya aprendido de la vida de su madre que el costo, aunque alto, vale la pena. Los años continúan. Clara envejece. Su cabello se vuelve completamente gris. Sus manos se arrugan. Su cuerpo se hace más lentamente. Pero ella vive completamente. Pintura, escribe, enseña, viaja, ama, duele, ríe, llora. Ella vive de una manera que su madre nunca lo hizo. Ella vive de una manera que ella misma nunca pensó que podría. En sus 70 años, Clara es invitada a hacer una presentación sobre arte y creatividad en la Universidad de Zúrich. Ella habla ante una audiencia de estudiantes, algunos de ellos apenas mayores que sus propios nietos. Les habla sobre cómo pasó 3 décadas de su vida reprimiendo sus propias necesidades creativas. Les habla sobre el costo de la negación de sí mismo. Y les habla sobre la libertad que vino cuando finalmente decidió que su propia vida tenía valor. Después de la presentación, muchos estudiantes la abordan con historias propias.
Una joven dice que es la primera vez que escucha a una mujer de la edad de su abuela hablar sobre encontrar su propio camino a los 42 años. Dice que la mayoría de las mujeres que conoce de esa edad parecen haber aceptado que la vida sucedió a ellas, que ya es demasiado tarde para cambiar. Clara le dice a la joven algo que ha aprendido a través de su propia experiencia. Dice que nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir. Dice que el costo de cambiar puede ser alto. Dice que habrá pérdida. Dice que habrá dolor. Pero el costo de no cambiar es aún más alto. Es la pérdida de tu propia vida. Es la muerte lenta del alma. Y eso es un costo que no se puede recuperar. La joven escucha esto y asiente. Y Clara ve en sus ojos el mismo destello que vio en el espejo hace tantos años. Es el destello de alguien que comienza a escuchar la voz interior, la llamada del alma. Es el destello de alguien que está comenzando a despertar. Pasarán años antes de que esta joven actúe sobre esta llamada. Probablemente pasarán años antes de que enfrente las consecuencias de escuchar su propia voz. Probablemente pasará años antes de que pague el precio de la individuación. Pero Clara sabe que ahora, al menos, ella ha escuchado la llamada. Y una vez que escuchas eso, no puedes fingir que no lo hiciste. No puedes volver completamente a la inocencia. Jung escribió que nadie puede individuarse sin pérdida. Escribió que el precio de convertirse en ti mismo es renunciar a todas las formas en que has sido moldeado, todas las identidades que has asumido, todos los roles que has jugado. Escribió que la individuación es una muerte y un renacimiento. Escribió que es la tarea psicológica más importante que enfrenta un ser humano. Clara ha aprendido la verdad de estas palabras. Ha aprendido que la individuación no es un lujo, no es algo que las personas especiales, las personas valientes, las personas liberadas hagan. Es un imperativo psicológico. Es la necesidad fundamental del alma de ser ella misma. Y el costo de negarlo es todo lo que eres. Pero Clara también ha aprendido que aunque el costo es alto, el costo de no pagarlo es infinitamente más alto, porque una vida vivida en negación de sí mismo no es realmente una vida, es una existencia, es una muerte lenta, es una tragedia que ocurre día tras día, año tras año, mientras el alma grita pidiendo ser escuchada, pidiendo ser liberada, pidiendo ser permitida, ser ella misma. En el crepúsculo de su vida, Clara mira hacia atrás en los viajes que hizo. Mira hacia atrás en el matrimonio que se disolvió. Mira hacia atrás en los amigos que perdió, en la identidad que mató, en todos los pequeños y grandes sacrificios que hizo. Y ella no los lamenta. No desearía haber vivido su vida de manera diferente, porque aunque perdió mucho, ganó lo más importante, ella misma. Y cuando finalmente llega el momento de morir, Clara muere sabiendo que vivió. No simplemente existió, no simplemente jugó un rol, vivió completamente. Y aunque el viaje fue doloroso, fue suyo. Y eso en última instancia fue suficiente.